Muy buenos días. Vamos a orar para empezar la palabra, ¿ok? Señor, hoy estamos aquí, Señor, para conocerte más, mi Señor. Hoy declaramos bendición para tu pueblo, Señor. Declaramos bendición para nuestros pastores, Señor. Hoy te pido, Señor, que seas tú, Señor, usándome, Señor. Que sea a través de tu espíritu y no del mío, Señor. Padre, Señor, que sea tu mente, tu sentir, tu pensar, Señor, en mí, Señor. Yo me pongo delante de ti, Señor, por amor a ti, Señor, y tu pueblo, Señor, para que todo lo que tú traes hoy, Señor, sea de bendición en nuestras vidas, mi Señor. Bendice, Señor, grandemente, Señor, este lugar, Señor. Sigue bendiciendo, sigue llenando con tu presencia, Señor. Hoy nos quedamos en tus manos, Señor, y declaramos, Padre, que tú estás en control, mi Señor, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Buenos días, hermanos. La palabra de hoy se llama el crecimiento espiritual. Y el Señor puso en mi corazón hablar de esto porque es muy importante que podamos entender de que, o sea, tenemos que crecer, tenemos que ser llenos del Señor. O sea, que todos tenemos un propósito aquí y que por esto es que venimos a la iglesia. Pero a veces tal vez no entendemos de que, o sea, qué es estar llenos del Espíritu, qué es crecer en sí, en qué se basa el crecimiento espiritual. Y lo que yo, o sea, he aprendido, lo que el Señor me ha enseñado es que tengo que ser más espiritual para poder estar con Él. Porque el Señor vino y dio su vida por nosotros para dejar a su espíritu, para que después, o sea, nos podamos encontrar con Él. Y el crecimiento espiritual, más que todo, es parecernos más cada día a Cristo. Porque en la palabra dice que el Señor va a volver para tomarse a sí mismo. Y si nosotros no estamos llenos del Espíritu, o sea, ¿cómo nos vamos a ir con Él? Entonces, por eso es muy importante el crecimiento espiritual, porque al final lo que se va a ir con el Señor es cuánto haya de su Espíritu en nosotros. Y el pastor lo ha dicho muchas veces aquí del atrio. Por eso yo sentía y le preguntaba al Señor de qué podía hablar. Y esto no solo para todos, sino para mí mismo, del poder crecer más. Y una de las formas que podemos identificar o sea, cuánto yo he crecido en el Señor. Y lo podemos ver en Gálatas 25, 22 y 23, que habla de los frutos del Espíritu. Y vamos a leer Gálatas 5, 22 y 23. Del 22 al 25, perdón. Voy a leer. Dice Gálatas 5, desde el 22 hasta el 25. Dice el 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Por los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andamos también por el Espíritu. Ese versículo explica claramente cuáles son, o sea, de lo que tenemos que estar llenos para saber qué tan crecido estamos en el Espíritu. Y el pastor nos ha enseñado, ¿no?, de que nos testiemos, de que cada día nos probemos, que cada día nos preguntemos, o sea, ¿por dónde voy? O sea, ¿qué tan lleno estoy? O sea, si
Si vemos todas esas actitudes, esos frutos del Espíritu, podemos preguntarnos cuánto amor tengo, o sea, si estoy gozoso todo el tiempo, si tengo paz, si tengo paciencia, si tengo bondad, fe sobre todo. Y eso nos enseña, esas son como las medidas que el Señor ha puesto para que saber qué tan lleno del Espíritu estoy. Pero yo me preguntaba, o sea, ¿qué nos impide el que crezcamos en el Señor? ¿Por qué si a veces queremos, el Señor quiere que seamos llenos? O sea, ¿qué nos impide el que nosotros crezcamos en el Espíritu? Y a veces yo digo que puede ser o sea, la falta de forzarnos, el anhelarlo, el entender, o sea, de por qué es que yo necesito ser lleno del Espíritu. Y que el Señor tiene procesos, o sea, el Señor tiene procesos por el cual nos pasa para que nosotros vayamos aprendiendo y tomando todas estas cosas y podamos ser llenos. Pero si yo no entiendo, o sea, lo que el Señor quiere en mí o los procesos que el Señor ha establecido para ser llenos del Señor, entonces no hago nada. Vengo y ya, o sea. Y miren lo que dice en Isaías 55. Vamos a leer Isaías 55 desde el 1 al 6. Amén. Dice, Isaías 55, 1 dice, a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma. Y haré con vosotros pacto eterno. Las misericordias firmes a David, he aquí, yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro de las naciones. He aquí, llamarás a gente que no conociste y gente que no te conocieron, correrán a ti por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel, que te ha honrado. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto está cercano. Amén. Yo leía este versículo y el Señor dice que lo busquemos mientras puede ser hallado. Hay tiempo y en la palabra dice que en los últimos tiempos van a venir engañadores, van a venir hombres predicando de lo que está en ellos mismos, de su concupiscencia. Y wow, y nosotros aquí hemos sentido la presencia del Señor, hemos sentido de que el Señor está aquí en su casa. Y entonces a veces lo damos por hecho de que siempre va a estar ahí. Y entonces no nos esforzamos a buscarlo cada día más. Pero el Señor aquí resalta el que dice que lo busquemos mientras puede ser hallado. El pastor nos ha enseñado de que hubo un tiempo de que no se sentía la presencia del Señor. Y después por la misericordia de Dios vino y volvió a sentirse. Y entonces no sabemos a veces los tiempos que el Señor tiene, pero si hoy lo tenemos aquí, y hoy lo sentimos, y hoy sabemos que está aquí, ¿por qué no esforzarnos para buscarlo y ser llenos más de Él?
Y miren lo que dice al principio, dice que no se compra con dinero. Es algo que el Señor te da y simplemente es por la misericordia del Señor que lo podemos recibir. No es porque lo merecemos, no es porque lo ganamos, no es por lo que hacemos, no es por nuestras capacidades, es simplemente la misericordia del Señor el que, en la palabra dice que el Señor es el que da el crecimiento, pero nosotros tenemos que anhelarlo. Y dice todavía, dice que lo busquemos con anhelo, que pongamos todo nuestro esfuerzo para eso, para buscarlo. Y yo me pregunto y meditaba en esto de que, ¿a qué venimos a la iglesia? Si no es para buscar del Señor, si no es para aprender, para saber lo que le agrada, cómo podemos servirlo. Y entonces, ¿a qué vengo yo a la iglesia? ¿Cuál es el propósito de esto? ¿Cuál es el propósito final de que estemos todos aquí hoy? Los domingos, los martes. Entonces, es muy importante saber por qué estamos aquí. Es como, es como los que van a la universidad y te pregunta un amigo o un compañero, ¿cómo vas en la escuela? ¿Cómo vas en la universidad? No, voy bien, llego temprano, bueno, me porto bien, escucho, pero ¿cómo vas en las clases? ¿Cómo vas en las materias? Bueno, no sé, no me presenté a los exámenes, no estudié. O otro que nos pregunta, ¿en qué vas a trabajar cuando te gradués? Ah, no sé, es que no sé de qué me van a dar el título. Entonces imagínense que nosotros vengamos aquí y no sepamos por qué estamos viniendo aquí a la iglesia. O sea, ¿cuál es el fin de todo esto, de que estemos congregados aquí, si a veces no entendemos los procesos o el final de todo esto? Y digo los procesos porque el Señor tiene procesos en nuestras vidas, en lo espiritual. Así como en lo físico hay procesos, pasamos por una primaria, pasamos por una secundaria, o sea, en aquí sería un middle school, un high school, después viene la universidad. ¿Y para qué es todo eso? Dirán muchas personas, no, para ser alguien en la vida. No es solamente para ser alguien en la vida. O sea, no es para solo decir que somos cristianos. Es para algo. O sea, si yo voy a la universidad es para estudiar, para trabajar en algo, para ejercer lo que estoy yendo a aprender. Y el pastor muchas veces nos dice, practiquen lo que aquí se aprende, practiquen la palabra del Señor. Y entonces, wow, decía, es como que tenés la oportunidad de estudiar, pero esto solo se va a dar por un tiempo. En muchos de nuestros países la universidad es gratuita. ¿Y qué sabemos si después un día dicen, no, ya no va a ser más gratuita? Porque los presidentes cambian de opinión a cada rato. Entonces lo mismo, si un día aquí el Señor dice, mi presencia ya no más. Entonces, ¿cuánto pudimos obtener en el momento que tuvimos la oportunidad de ser llenos del Señor? Si el Señor nos dice que tenemos que estar llenos, y el pastor nos dice, wow, esforcémonos por lo menos a tener un 51% del Espíritu, tal vez el Señor completa la otra parte. Pero entonces, ¿qué hago yo aquí en la iglesia? ¿Para qué yo vengo? Si no es para ser llenos del Señor, pero, ok, soy lleno del Señor y estoy creciendo, pero ¿para qué? Es como que, es como que nosotros vayamos a la gasolinera y entonces cuando vayamos al cajero, entonces el cajero me diga, oh, ¿qué haces por acá?
vengo a echar gasolina, dame 20 en la 4. Pero no es que voy simplemente para saludar nada más al que está dentro atendiendo. O sea, voy porque necesito gasolina. Y a veces como cristianos venimos a la iglesia por necesidad en el sentido de nuestras propias cosas. O sea, el Señor está aquí, su presencia está en este lugar y en la palabra dice que el Señor trae paz, trae llenura, trae gozo, pero entonces lo hacemos por necesidad, más no entendiendo el por qué yo estoy aquí. El Señor nos enseña, ¿verdad? Pero no podemos usar solo todo lo que el Señor da y todo lo que el Señor enseña para nuestra conveniencia o para nuestras propias cosas, para nuestro deseo personal, porque el Señor al final nos va a pedir cuenta de todo lo que aprendimos. Porque toda la palabra tiene un propósito. Y entonces al final de todo el Señor nos va a pedir cuenta de qué hicimos con todo lo que en su casa aprendimos. Pero vamos a Vamos a Primera de Corintios 9. Primera de Corintios 9. Vamos a leer desde el 13 hasta el 16. Dice, ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y los que sirven al altar del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y hay de mí si no anunciar el Evangelio. Amén. ¿Ven lo que dice aquí en la palabra? Me es impuesta necesidad anunciar el Evangelio. Yo hablaba con esto del pastor y verdad, cuando nosotros no entendemos el propósito de lo que estamos aquí, de por qué estamos aquí, entonces al no tener un propósito, al no tener una meta, no entiendo que hay un proceso de crecimiento. O sea, no vengo a la iglesia solamente para escuchar, para cumplir, para cumplir el hecho de que soy cristiano y como soy cristiano tengo que ir a la iglesia los domingos. O sea, venimos aquí porque el propósito de todo esto y el propósito final de todo esto es llevar la palabra de Dios. Y el Señor reunió a los 12 apóstoles, tuvo con él 3 años, los preparó, los enseñó, vivieron muchas cosas juntos. Y al final le dijo, o sea, id y predicar mi evangelio a toda criatura. No les dijo, bueno, ahora son felices, ahora son llenos, ahora tienen conocimiento y nada, hacer negocios con todo lo que aprendieron. El Señor no les dijo eso. O sea, el Señor anduvo con ellos y los preparó por todo ese tiempo para que lo llevaran, para que lo dieran a conocer a Él. Y este es el propósito de lo que venimos a la iglesia, de por qué venimos aquí, qué estamos haciendo aquí.
Y si no entendemos este propósito, o sea, ¿qué hago con todo lo que yo he aprendido si no lo pongo en práctica? Y le digo de verdad, hermanos, que la palabra dice que es una espada de doble filo. Y yo le pedí al Señor de que yo pueda ser útil en las cosas del Señor. Y el pastor decía, de verdad, la la prédica pasada se llamaba Cristo. Y que tenemos que tener un encuentro personal con Cristo. Pero si nosotros no hemos tenido ese encuentro, ¿cómo entiendo lo que el Señor quiso encomendarme? Si todavía no entiendo lo que el Señor, o sea, Cristo, me dijo que hiciera. O sea, ¿por qué fue que dio su vida? O sea, el agradecimiento, el que es mi salvación la que está en juego. Pero es más aún que mi salvación el poder que otros tengan la oportunidad de ser salvados. Porque en la palabra dice ahí que uno será dejado y el otro tomado. Y lo hemos aprendido porque el pastor nos ha enseñado muchas veces eso, de que es el 50% de la iglesia la que se va. Y la palabra dice también de que muchos son llamados, pero pocos escogidos. Entonces, si yo no entiendo el por qué estoy aquí, no sé si soy de los llamados o de los escogidos. Y por eso es que es bien importante el que yo entienda el por qué estoy aquí, el por qué necesito crecer, por qué necesito ser lleno del Señor, aprender de su palabra y no solo aprender, sino que ponerla en práctica. Los apóstoles no solamente estuvieron para aprender, llegó un tiempo donde ya salieron a ellos a predicar. Y dice que, o sea, ministraban a otros, echaban fuera demonios. El Señor los preparó para eso. Y era para dar testimonio de Cristo, de lo que el Señor hizo en sus vidas. No venimos aquí solamente para oír, si no lo pongo en práctica de nada sirve. Y en la palabra dice que la fe o el conocimiento, o sea, también va acompañada de las obras. Si yo solamente me quedo con todo lo que aprendo y no lo pongo en práctica y no se lo doy a otro, de nada me sirve tampoco. Por eso yo hablaba con el pastor de que, wow, es verdad, de que no solo vengo a la iglesia para que el Señor me dé paz, me dé tranquilidad o que lo busque nada más en la necesidad cuando tengo problemas. Eso es egoísta de mi parte. Y otra cosa que el pastor nos ha enseñado muchísimo es de que no importa también, no importa lo que yo haga para el Señor, sino es más importante tener una relación con el Señor. Porque de qué sirve que, como dice el pastor o el Señor, que sirve que yo le dé alimento a los pobres, que yo haga esto, que yo me agote y no conozco profundamente a Cristo y no tengo una relación con Él. Y entonces al final de todo esto es que nos llenemos del Señor. El Señor va a venir por Él mismo. ¿Y qué estamos haciendo para llenarnos? Pablo le decía a Timoteo cuando los mandó a Efeso que los hermanos aprendieran de él, así como él de Pablo y Pablo del Señor. Entonces tenemos que fijarnos, o sea, primero fijar nuestra vista, nuestras metas en el Señor, pero si a veces no tenemos esa relación fuerte con el Señor, wow, miremos el ejemplo de nuestro pastor. El pastor muchas veces ha dicho, yo estuve ahí y ahora estoy aquí, yo sé todo
lo que ustedes han pasado. Y yo me preguntaba, wow, es verdad. Yo me decía, es verdad. ¿Quién más? O sea, que tal vez nuestro pastor ha entendido a través del Señor todos esos procesos. De que, ok, estoy aquí, vengo aquí, el Señor me toca, el Señor me llena y me da su Espíritu Santo. Pero ahora, ¿qué hago con esto? Tengo que hacerlo crecer, ir mostrando los frutos del Espíritu. O sea, el agradecimiento en lo que el Señor ha hecho en mi vida va a activar el que yo le sirva, el que yo hable de Él, el que yo, o sea, sienta la necesidad de hacer algo para el Señor. Y es por eso que estamos aquí hoy. No es- yo veo mucho a mi pastor, ¿no? Porque yo sé que él se esfuerza para darle lo mejor a su pueblo. Y, y en la palabra dice, Pablo dice que van a pasar, van a ser, o sea, van a pasar cosas feas, pero eso es parte del evangelio, eso es parte de llevar la palabra del Señor. Porque al final de todo, el que va a dar la mejor recompensa de todo esto es el Señor, cuando estemos con Él. Pero me- a veces me pregunto, o sea, ¿qué necesito sí para... Ok, yo entiendo que estoy aquí para aprender del Señor, para poder llevar el Evangelio. Pero, ¿cómo hago? ¿Cómo hago para crecer? O sea, aparte de ya entender por qué estoy aquí, o sea, de entender que ya estoy en la universidad y que voy a ser, por decir, ingeniero. Entonces, yo cuando estuve en la universidad, y uno mientras va avanzando en la universidad, lo que tú vas aprendiendo lo vas poniendo en práctica. O sea, tenés tanto la teoría como la práctica. Y eso tenemos que introducirlo en nuestra forma, que lo que yo aprenda lo ponga en práctica. Porque entonces, ¿cómo yo testeo cuánto he aprendido si no lo pongo en práctica? ¿Cómo me doy cuenta? ¿Cómo me doy cuenta como si pasé una clase, si no he hecho el examen? O como en la escuela, ¿cómo me doy cuenta de que pasé el grado si no me han dado las notas? Entonces no podemos estar dando vuelta en lo mismo. Es como un círculo vicioso del que como no creo, como no puedo, no hago. Y como no hago, no creo. Como no creo, no hago. Como no puedo, no puedo o no hago, no creo. Y entonces siempre damos vuelta en lo mismo. Y el que rompe ese ciclo es el Señor. Por eso que el pastor predicaba de que tenemos que tener ese encuentro con el Señor. Para que el Señor rompa ese ciclo en nuestra vida, de que demos vuelta en lo mismo. Y si nos damos cuenta, cuando el Señor sacó a su pueblo de Egipto, en la palabra dice que la distancia para llegar a la tierra donde los iba a llevar era de 3 días y medio, no sé, no me recuerdo cuánto exactamente. ¿Y pasaron cuánto? 40 años en el desierto. ¿Y por qué? Y el Señor les dijo que era para probar su corazón. O sea, el Señor está probando todos los días nuestro corazón. Todos los días tenemos un examen. Y si nosotros no atendemos y no nos esforzamos a atender lo que el Señor nos dice aquí desde el atrio a través de nuestro pastor y ponerlo en práctica, nosotros perdemos el tiempo.
Y peor aún, dice lo que leíamos ahí, buscadle mientras pueda ser hallado. No siempre va a estar el Señor ahí para... El Señor permita que todos los días podamos ver algo más de Él. Y eso es lo que en mi personal yo le pido al Señor, de que todos los días yo pueda crecer un poquito más, que yo pueda darle un poquito más, por agradecimiento, porque lo que hizo Él, o sea, lo que hizo Él no fue en vano, Él todo lo hizo por un propósito. Y entonces el pueblo de Israel dio vuelta por 40 años en el desierto. Y no importaba lo que le dijera Moisés, no atendía, eran rebeldes, querían hacer lo que ellos querían. Querían hacer lo que ellos querían. Y aún así, el Señor se mostraba en ellos y les decía, wow, ¿hasta cuándo? Abrió la tierra y mató a varios. Y aún así, no entendían. Entonces, ¿por qué tenemos que pasar por cosas malas, por cosas feas en nuestras vidas, para que entonces tengamos que buscarlo al Señor por necesidad, cuando Él está allí? Y si está allí, wow, esforcémonos a buscarlo. Por eso es que el pastor no, o sea, el Señor, a través del pastor, nos enseña de que nos confrontemos. ¿Qué estoy haciendo yo aquí? ¿Para qué yo vengo aquí a la iglesia? Y si yo no creo o no entiendo para qué yo estoy en la iglesia, para qué yo vengo, no voy a crecer. Y al final es para que podamos irnos con el Señor. Porque el crecimiento es, o sea, ser más llenos del Espíritu. Y en la palabra dice que el Señor se va a venir a tomar Él mismo. De verdad es una necesidad el que podamos crecer. No es no es como un privilegio, no es un privilegio el que, wow, yo soy más crecido que aquel, no. Es una necesidad, es por mí mismo. Es por mí mismo. Y sobre todo por agradecimiento al Señor de que el Señor, o sea, dejó un propósito en la tierra, el que lleváramos su palabra. Hoy en la mañana que estábamos alabando, me acordé de algo que el pastor dijo en la prédica pasada, de que, wow, en la antigüedad, el Señor todo lo había hecho para el pueblo de Israel, para los judíos. Y todo lo que era para eso, o sea, para su pueblo, era un privilegio para su pueblo. Me imagino yo, o sea, que al ver tanto rebelión, tanto que, wow, el Señor le había dado una tierra donde abundaba leche y miel, era 3 días nada más de camino, pasaron 40 años y el Señor, wow, haber dicho, wow, ¿por qué no entienden? Y entonces me imagino que, o sea, yo me imagino, ¿no? El Señor me permitió, o sea, me vino como una revelación de que, wow, después vino el Señor Jesús para que pudiéramos nosotros también entrar por misericordia. Eso es lo que el pastor hablaba de la semana pasada. Entonces, Cristo tiene un propósito en nuestra vida.
Ahora, si yo no entiendo ese propósito, ¿cómo puedo ser salvo? El pueblo de Israel, eso es, eso es algo con el Señor, eso es aparte con el Señor. Y nosotros entramos por misericordia a través de Jesús. Y la palabra dice, ¿no?, que el Señor Jesús es el camino y la vida, y que no entramos al cielo si no es por Él. Y eso fue lo que el Señor les enseñó a los apóstoles. Los preparó para eso, para que fuesen a llevar lo que Él les había enseñado. Todos dieron la vida por eso. Todos se esforzaron para eso, para que hoy pudiéramos estar tomando de esa enseñanza. Y entonces, ¿y nosotros, wow, qué podemos hacer? Lo mismo. Esforzarnos para aprender más del Señor y poder darles a otros. Y eso es lo que hace nuestro pastor aquí, es darnos enseñanza, guiarnos. O sea, él recibe esa enseñanza directa con el Señor para enseñar a su pueblo. Pero a nosotros nos toca una parte. La parte que nos toca es como el maestro. El maestro tiene una parte, es enseñar. Pero él no puede hacer que los alumnos pasen. O sea, depende del alumno. Depende cuánto el alumno se esfuerce para entonces lo que el maestro enseñó me sirva a mí. El maestro va, da su clase, escribe en el pizarrón lo que va a ver ese día. Y wow, nosotros tenemos un pastor que se esfuerza para que nosotros entendamos. No solamente viene, da lo que tiene que dar para ese día según el schedule de lo que tocó ese día. No, se esfuerza, le da la vuelta, busca cómo lo tomemos, y el pastor lo ha dicho, o sea, que él se esfuerza para que el Señor le permita a él que nosotros podamos tomar la enseñanza. Pero si nosotros la desechamos y no la ponemos en práctica, el perjudicado somos nosotros, no el maestro. El maestro ya estudió, ya aprendió lo que tenía que aprender y ahora está enseñando, está ejerciendo para lo que se preparó en su vida. Pero nosotros estamos en ese proceso. Pero si yo no entiendo el final, no conozco los procesos. Y al final de todo esto es que llevemos la palabra, llevemos el evangelio. No es simplemente por venir y ya, es como que en la universidad nos digan, no, sí, puedes estar el tiempo que tú quieras. A la universidad no le importa si tú estás pagando, que te des todo el tiempo que tú quieras. O sea, en las universidades que se pagan, ¿no? En las que son gratuitas en nuestros países, siempre se paga algo, ya sea la matrícula, ya sea cualquier cosa. A la universidad no le importa cuánto tiempo tú estés en la universidad. Al que le tiene que importar es a uno. Porque entre más tiempo yo pase, o sea, si no me esfuerzo, entre más tiempo yo pase, es peor para mí. O sea, no venimos para simplemente quedarnos sentados, escuchando, como decía, ¿no? ¿Cómo te va en la universidad? No, yo me porto bien, llego temprano, voy todos los días, no tiro papeles. O sea, un universitario que diga, no, yo no tiro papeles. Eso lo hacíamos cuando estábamos en primaria. Entonces, esas cosas son cosas que, bueno, que si no las hace, son como normales si tú entiendes de a qué estás yendo. Entonces,
¿Qué son, para el cristiano, qué es lo normal que tendríamos que hacer? Venir, estar temprano, orar por nuestros pastores, orar por tu pueblo. O sea, el servir. Son cosas normales que tendríamos que estar haciendo porque es para lo que venimos. Vamos a leer Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo 3, del 14 al 17. Segunda de Timoteo 3, del 14 al 17. Dice el 14. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ahí podemos ver, o sea, una vez más, el propósito de por qué estamos aquí. Ese era Pablo escribiéndole a Timoteo. Y le dice que la palabra es para redarguir, para corregir, para instruir, para enseñar. O sea, para eso es que estamos aquí. Para que tomemos todo eso y podamos en amor corregir, instruir, redarguir, enseñar, instruir en justicia. Para eso es que estamos aquí. No es para llenarnos, estar tranquilos con nosotros mismos y ya. Pero miren lo que dice al principio. Pero persiste tú en lo que has aprendido. O sea, ¿qué es el persistir? Ser continuo, ser constante. O sea, lo que yo aprendo, lo practico. Lo que yo aprendo, lo practico. Lo que yo aprendo, lo practico. Eso es persistir. O sea, va combinado de las dos cosas. Tanto el hacer, o sea, tanto el querer como el hacer. Y además dice, y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Ahí podemos ver lo que el Señor nos habla a través de nuestro pastor siempre, de que confrontémonos. Eso es el persuadirse, es como yo miraba a Timoteo diciéndose, wow, es verdad, ¿cómo no voy a hacer lo que me están diciendo si veo a Pablo, todo lo que ha hecho? O sea, Pablo, aún estando preso, se preocupa para enseñar al pueblo. Pablo dio la vida por esto. Pablo estuvo con Jesús. Y eso es lo que le dice. Sabiendo de quién has aprendido, le dijo Pablo a Timoteo. ¿De quién aprendió Pablo? Del mismo Señor.
Pablo del mismo Señor aprendió. Y entonces, y eso lo tenía Timoteo claro. Y eso le ayudaba a Timoteo a persuadirse en decir, wow, no, yo necesito hacer lo que me están encomendando. Porque si Pablo, que estuvo con el Señor, me lo está enseñando, wow, esto es verdad. Lo dice el mismo Señor. Y Pablo se lo transmitió a Timoteo. Y entonces, y mandó a Timoteo a Efeso a que le hablara a Efeso y llevara la palabra. Y si leemos más atrás, le dice de que haga para lo que fue enviado, o sea, que ejerza su ministerio. ¿Y cuál era el ministerio de Timoteo? Evangelizar, llevar la palabra de Dios. Ese es el ministerio que todos tenemos. En la palabra está, o sea, ese es el propósito de todo esto. Ese es el ministerio que tenemos cada uno, de llevar el evangelio, de llevar la palabra, de prepararnos. O sea, tomando en cuenta de quién estamos aprendiendo, directamente del Señor. Y en la palabra dice, wow, en los últimos tiempos vendrán engañadores, vendrán mentirosos que predican de su propio estómago, las cosas de su propio estómago. Y de verdad le digo que gracias al Señor, el Señor nos puso en este lugar donde la palabra aquí es cristocéntrica. Y el Señor nos dice, y nuestro pastor nos dice tal cual son las cosas que necesitamos hacer. Nos dice la verdad, o sea, no se saca provecho de la palabra. Y aquí lo mirábamos, es algo que no se compra con dinero. Y ahora mucho se está predicando, o sea, la prosperidad, el dinero, el ser el más grande de los más grandes. Y no, aquí lo, aquí lo principal es que nosotros podamos tener ese encuentro con Cristo y que seamos llenos del Señor para que, wow, que el Señor nos use para lo que fuimos llamados de verdad. No es para ni el pastor aquí predica y el Señor habla a través de nuestro pastor, simplemente para enseñarnos el verdadero camino del Señor. Y hay que aprovechar, como dice, mientras puede ser hallado. Por eso es muy importante que podamos ver para qué estamos aquí. Que es para aprender, para tomar esa enseñanza y poderla transmitir a otro. No es para nuestra conveniencia, no es para nuestros propios deseos. Yo les hablaba este viernes que pasó a los jóvenes y yo les preguntaba, todos ustedes tienen metas, ¿verdad? Les decía. Sí. Y a cada uno de ellos le pregunté que cuáles eran sus metas. Entonces, uno decide terminar la universidad, tener su propio trabajo, tener familia, hacer algo de lo que le gustaban. Y yo me ponía a meditar en eso. Todos tenemos metas en nuestras vidas personales. Tener una familia, tener un hogar, estar bien económicamente. Esas son metas personales. Pero ¿cuántos de nosotros nos preguntamos, wow, de aquí a un año, ¿cómo me veo yo en Cristo? O sea, ¿cuáles son mis metas en Cristo? Porque eso es más importante que las otras cosas. En la palabra dice que todo lo demás es vanidad. Pero si yo tengo metas en lo físico de aquí a un año, decir, no, de aquí a un año, si vivo en un edificio y digo, ah, no, de aquí a un año me voy a rentar un apartamento. De aquí a 2 años voy a cambiar de carro. Pero ahora preguntémonos, de aquí a un año, ¿cómo nos vemos? ¿Cómo nos vemos nosotros en el Señor? ¿Haciendo qué? Si es para lo que venimos a la iglesia, para aprender y tener metas con el Señor. Si yo no entiendo estas metas o el propósito final, no, no veo y no entiendo, entonces no entendería para qué estoy aquí.
Miremos ahí mismo en segunda de Timoteo, pero vamos ahora al 4. Segunda de Timoteo 4, 1 al 5. Dice, es el mismo Pablo, ¿no? Hablándole a Timoteo. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Aquí vemos que ese es nuestro ministerio. Y que gracias al Señor aquí nos enseñan lo que tenemos que aprender de verdad. Vendrán engañadores, dice. El pastor nos enseñaba la otra vez de que para Pablo, o sea, los tiempos venideros pensaban de que eran en ese tiempo. Por eso no sabemos nosotros, en realidad ya estamos en los últimos tiempos. Para Pablo pensaban de que era en aquella época. Y decía que iban a venir engañadores, que iban a venir, o sea, gente con otro tipo de doctrina. Y aquí sabemos y hemos experimentado que aquí tenemos una doctrina sana, gracias al Señor. Porque nos confronta y nos enseña a que lo que tenemos que hacer de verdad, no lo que queremos, lo que tenemos que hacer. Y ese es el propósito. Ese es nuestro ministerio, el Evangelio. Llevar la palabra de Dios. Para eso es que estamos aquí. Amén. Por eso yo meditaba en esto y es por eso que es muy importante el que podamos entender eso para que entonces podamos entrar en los procesos. Pero si no lo entendemos, hay tiempo. El Señor tiene tiempos. Y todo proceso tiene su tiempo. No sabemos cuándo va a ser el final. Por eso hay que aprovechar todo tiempo. Y que entonces podamos entrar en ese proceso. Pero si solo venimos, todavía no hemos entrado en ningún proceso. Amén. Para terminar, quería que viéramos un video que la otra vez escuchando alabanzas, escuché una canción y me llamó la atención y después busqué el video y yo dije, wow, este video refleja, o sea, de lo que nosotros estamos llamados a hacer. Y no solo lo que estamos llamados a hacer, sino que el agradecimiento que tiene que haber en nosotros de todo lo que el Señor ha hecho para nosotros. Y que nosotros estamos en deuda con el Señor. Vamos a verlo.
Gloria a Dios. Como de costumbre, hoy me toca la predicación. Me tomó tiempo el mensaje para la congregación. Mis ovejas que me esperan para que yo les predique. Solo espero que Dios me dé fuerza y se glorifique, pues confieso que ha sido una semana muy dura. Nadie piensa que tengo problemas, pues por mi postura soy el que intercede y ora ante sus desafíos, pero casi nadie sabe todos los problemas míos. Soy el que aconseja, soy el que trata de dar consuelo, pero a veces necesito levantarme desde el suelo. Un consejo que me diga: no te quites y camina. Pero muy pocos lo saben, casi nadie se imagina que tengo mis luchas como todo ser humano pasa, que he tenido pruebas que han estremecido a mi casa, que han habido días donde me quebranto por dolor. Yo soy padre, soy esposo, soy el pastor. Llévame de tu mano, no me sueltes, llévame. Tú conoces mi interior y sanas mi dolor. De gozo ver cómo se restaura la gente, pero yo sería nada si no fuese por la fuente que me inspira y me anima a seguir esta jornada. A pesar de las heridas, calumnias y puñaladas, que daría la vida para que mis ovejas no mueran, pero nadie espera que a espaldas te acusen y te hieran, que te busquen y mirar cómo se vacía otro asiento, pero nunca me preguntan cómo estoy, cómo me siento. Aunque sé de tantas cosas que me causan dolor, cada día, cada noche trato de dar lo mejor. Busco dirección a través del mensaje de la Biblia y trato de hacer balance entre la iglesia y mi familia, pero Dios, mi fortaleza, me anima desde el cielo y recibo fuerzas cuando estoy postrado cara al suelo. Solo Él conoce las cosas que pasan en lo oculto, y sin Él sería en vano predicar en otro culto. Llévame de tu mano, no me sueltes, llévame. Tú conoces mi interior y sanas mi dolor, tú mi consolador. Soy humano, a problemas no exento, y ante todo no reparo y en el altar me presento. Y aunque en ocasiones tirar la toalla anhelo, voy y miro a Jesús, ese es mi mejor modelo. Y ante todo el vituperio que agobió su corazón, nada lo detuvo para terminar con su misión. Y aunque haya momentos que piense que todo acabará, sé que aquel que comenzó la obra la terminará. Honro la vida de todos esos pastores que dan la vida por sus ovejas y a veces no se les reconoce. Honro a mi pastor y espero que tú también honres el tuyo. De la A a la Z, Alex Zurdo. Amén. Yo enseñaba ese video no para que no todos vamos a ser pastores, ¿no? Pero sí estamos llamados a esforzarnos para enseñar la palabra. Y en la canción dice que ¿quién es la fuente? Es Jesús. Y eso es lo que el pastor hablaba en la prédica pasada, de que sea Jesús nuestra fuente. ¿Y cuál es la diferencia entre nuestros pastores y nosotros?
si Él es hombre también. ¿Cuál es la diferencia? El que Él se esfuerza. Él ha visto el propósito en su vida de para qué está aquí. Y a eso se resume toda la palabra, esta prédica de que estamos para eso, para servir al Señor. Y tenemos que tener ese encuentro con el Señor para que podamos ser útiles para Él. ¿Vieron lo que dicen ahí? 400 iglesias abren casi todos los días, pero no todas terminan. ¿Qué pasa? No es fácil. Yo no digo, ¿verdad?, que, como le dije, que todos vamos a ser pastores, porque eso no es fácil. Eso tiene que ser, es un llamado del Señor. Pero sí tenemos un llamado de llevar la palabra. De esforzarnos todos los días para poner en práctica lo que aquí aprendemos. Lo que con mucho esfuerzo nos enseñan. Y no podemos despreciar lo que nos enseñan, porque es para nuestro bien. Por eso es que yo le doy gracias al Señor por el lugar donde me puso, en mi iglesia, mis pastores. Y entiendo de que entre más yo crezco, más yo puedo ser útil para tanto como ellos como para el Señor. Y si todos nos esforzamos para crecer, es más fácil. O sea, es más fácil la carga, el cansancio, todo lo que conlleva esto del Evangelio. Todos nos cansamos. Pero por eso le decía Pablo a Timoteo, persiste y persuádete. Y eso es lo que el Señor nos ha enseñado a través de nuestro pastor, el persuadirnos en el sentido de que, wow, si esto me sirve a mí, esto es para mí mismo. Por eso es que puse ese video. Y que tiene que haber un agradecimiento en nuestro corazón para todo lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Y a nuestros pastores también. Amén. Espero que haya sido de bendición.